Ok, entonces en este problema, la parte A nos dice que muestre estos 4 procesos en un diagrama PV, dando los valores numéricos de la presión y el volumen en cada estado. O sea, le está diciendo que hagan diagrama PV. Entonces, la primera parte decía que era un calentamiento a presión constante del estado inicial, que es el estado 1, al estado 2, que está a 450. Entonces, en el diagrama yo tendría que hacer algo así. Y este es el estado 1 y este es el 2. Es un calentamiento a presión constante. Entonces, aquí la temperatura es 450. Luego le dice un enfriamiento a volumen constante a 250 Kelvin. Pues un enfriamiento a volumen constante sería algo así. ¿Ok? Ahorita aclaramos las dudas, ¿verdad? Es decir, ¿qué otra forma podría tener el ciclo? Luego la parte 3 dice una compresión a temperatura constante hasta llegar a un volumen de 4 litros. O sea, le está diciendo que devuélvase, hagan la compresión a temperatura constante. O sea, es un proceso isocórico. Hasta que regresa a la condición original o a la condición inicial, ¿verdad? Que son los 4 litros. Y por último le dice un calentamiento a volumen constante a 300 Kelvin, ¿verdad? Y le dice que es a volumen constante. Quiere decir que aquí hay que cerrar el ciclo. Entonces sería para arriba la flecha. Y ahí tengo ya el diagrama PV. Entonces esto es isocórico. Esto es isocórico. Esto es isobárico. Y esto de aquí es, dijimos que isotérmico. Y ahí tengo el diagrama. Ahora, claro, surge la duda. Porque este ciclo yo podría haber hecho así, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hice para arriba? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Porque alguien pudo haber hecho el segundo proceso para arriba, ¿verdad? Y el siguiente sería una expansión, dice una compresión. La parte 3 dice una compresión. Entonces no puedo ir para acá, tengo que ir para allá, ¿verdad? Ok. Y luego me estaría diciendo que el proceso, que es un calentamiento a volumen constante. Ok. Pero entonces vean que la flecha vendría así, para abajo. ¿Lo ven? Y entonces no puede ser este caso. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque no concuerda lo de las temperaturas. Correcto. Eso es una cosa, no concuerdan las temperaturas. Exacto. Porque vea que aquí, si yo arranco de aquí, aquí está en cuánto dijimos, en 300, ¿verdad? Y si llego aquí estaría en 450. Eh, pero eso de las temperaturas, ¿a qué se refería usted? Perdón, es que yo le dije que sí, que está bien, pero ¿cuál es el razonamiento suyo? Porque cuando va a hacer esa flecha para arriba, dice que es un enfriamiento, Dice que dice que es un enfriamiento a volumen constante, sí, correcto. pero ahí arriba más bien va a tener una temperatura mayor. Correcto, claro. Ese es el razonamiento correcto. Sí, muy bien. Yo no lo había visto, para ser franco. Por eso es que le estoy volviendo a preguntar. Tiene toda la razón. Así que esta temperatura sería mayor que esta, ¿verdad? Así que no puede ser un enfriamiento. Digo, ¿qué es lo que dice? No puede ser, es decir, sería un calentamiento, ¿verdad? Porque el delta T sería positivo. Igual aquí vean que la flecha está para abajo. O sea, cuando yo cierro el ciclo, el calor aquí no estaría entrando, sino que con el convenio que tenemos de la primera ley, ¿qué estaría haciendo? Estaría
saliendo. Y en la cuarta etapa me dicen que es un calentamiento. Ok, entonces, digamos, aquí entra calor, aquí sale y aquí vuelve a entrar. Entonces, este es el 3 que y este punto aquí es el 4. Entonces sí, ahora sí estamos bien, ¿verdad? Entonces no puede ser este caso. Ok, bueno, entonces vean el orden de las flechas, ¿verdad? Aquí está en sentido antihorario, ¿lo ven? El recorrido. Entonces en sentido antihorario, por aquí tiene que liberar calor, o sea, aquí tendría que salir, ¿ok? Y aquí tiene que entrar y no concuerda también con lo que dice, con la descripción del proceso, ¿verdad? De cada proceso. Y aparte lo que está comentando también, perdón, ¿quién fue el que me hizo el comentario? Yo, profe, Fabián. Fabián, sí. Y también por eso, ¿ok? Por las temperaturas. Ok, bueno, entonces voy a borrar aquí. Eh, ok, entonces ahí está la parte, bueno, no está todavía terminado, ¿verdad? La parte A le dice que calcule la presión y el volumen ¿cómo se llama? Las tres coordenadas, tenerlas en cada caso. Entonces, yo siempre lo que hago aquí es una tabla. Ok, entonces aquí pongo coordenada y aquí pongo presión, volumen y temperatura. Y entonces aquí estoy en el proceso 1, 2, 3 y 4, para no dejar nada botado. Entonces comienzo a rellenar. Y entonces, pues en el 1, esto sería 2, esto sería 4 y esto sería 300. Y hay que ponerle las unidades, ¿verdad? Para no, porque así uno se asegura de que no deja nada botado. Luego le dice que en el punto 2 la temperatura son 450 y luego dice que se enfría a volumen constante a 250. Entonces, en 3 sería 250. Está bien, ¿verdad? Y este es un proceso isotérmico, ¿verdad? Quiere decir que la temperatura en 4 también es 250. Y el volumen en 4 es también 4 litros. ¿Y qué más sé ahí? La presión en 1 es igual a la presión en 2, ¿verdad? Quiere decir que la presión en 2 también es 2 atmósferas, porque es un proceso isobárico. Y lo que me faltaría sería llenar estas casillas. El volumen en 2. Ah, bueno, el volumen en 3 es igual al volumen en 2, ¿verdad? Pero no lo tengo. Bueno, yo creo que ya ahí lo que falta es rellenar las otras casillas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la presión en 1, perdón, la presión en 2 es la misma. Son 2 atmósferas, ¿verdad? Lo que me falta es el volumen en 2. El volumen en 2 es entonces 400 entre 350 multiplicado por 4 litros, porque eh, es un proceso a presión constante, ¿verdad? Y eso me da 6 litros. Quiere decir que aquí son 6. Y el volumen en 3, entonces también es 6, porque es un proceso isocórico. Y me falta entonces la presión en 3. Entonces, para la presión en 3, lo que hago es esto, ¿verdad? P entre T es igual a una constante. Y entonces, por lo tanto, P en 2 entre T en 2 es igual a P en 3 entre T en 3. Y de ahí saco la presión en 3.
la presión en 3, haciendo los cálculos, eso me da 1.11 litros, digo, litros, atmósferas. Quiere decir que aquí en 3 es 1.11. ¿Y qué me falta? La presión en 4. Y la presión en 4 sería entonces, uso la void, ¿verdad? P3 V3 es igual, perdón, es igual a P4 V4. Y de aquí despejo la P4. Esa P4 a mí me dio, es 6 entre 4 multiplicado por 1.11. O sea que P en 4 me da 1.67 ATM. Y ahí tengo la tabla, 1.67. La tabla es una sugerencia, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren, pueden hacerla, ¿verdad? Pero a mí me ayuda, por lo menos a mí me ayuda porque no dejo nada botado. Porque más adelante, depende de lo que le pregunte el problema, uno tiene que tener claro alguno de estos valores. Y para mí, por lo menos, es más fácil ir y ver en la tabla. Hay gente que no le gusta, o sea, que va haciendo los cálculos, ahí va presentando todo. También, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, esa es la tabla, la parte 1 del problema. Que le decía, haga el diagrama PV y entonces calcule el resto de las coordenadas termodinámicas. Bien, entonces, pues tengo que borrar, ¿verdad? Así que voy a borrar por aquí, voy a tratar de salvar la tabla porque la necesitamos para consultar algún dato. Y vamos a la parte B del problema. La parte B del problema le dice que calcule el calor y el trabajo para cada proceso. ¿Ok? Entonces, para esta parte B, el calor y el trabajo en cada proceso. Entonces aquí sí, como son procesos, entonces me voy a ir al 1, 2. ¿Verdad? Y entonces ahí el trabajo 1, 2 es la presión en 1 o la presión en 2, porque es lo mismo, ¿verdad? Por el delta V, que va a ser el volumen en 2 menos el volumen en 1. Y estoy usando el convenio de que delta U es igual a Q menos W, usando el convenio del CIAS, ¿verdad? Entonces, como estoy poniendo menos aquí, el trabajo me queda positivo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya lo tengo, ¿verdad? Tengo la presión en 1 y tengo los volúmenes. Entonces, el trabajo 1, 2, la presión en 1 sería 2 atmósferas. Y el volumen sería volumen en 2 menos volumen en 1, que sería 6 menos 4, que esos son litros, ¿verdad? A ver si lo hice bien. Sí, ¿verdad? Volumen en 2 menos volumen en 1. Entonces aquí serían 2 litros, ¿verdad? 6 menos 4 serían 2 litros. Quiere decir que esto es 2 por 2, 4 atmósferas por litro, ¿verdad? Y eso nunca va a ser joules. Así que tengo que hacer la conversión. 4 atmósferas por litro y poner aquí en una atmósfera hay 1.013 por 10 a la 5 pascales y en un litro hay 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y entonces hacer esa operación, aquí se cancelan atmósferas, litros, y multiplico 4 por 1.013 por 10 a la 5 por 10 a la menos 3. Y eso me debería dar 405 joules. Positivo. La otra cosa es que también vean que P por delta V, que es esto que tengo aquí, es NR delta T, ¿verdad? Entonces también puedo calcular el número de moles con las condiciones iniciales y esos moles me dan 0.325 moles, ¿verdad? Entonces vengo y lo sustituyo aquí más bien. El trabajo sería 0.0325 por la R, que es 8.314, por la diferencia de temperaturas. Y la diferencia de temperaturas en el proceso 2.1
es 450 menos 300. O sea que aquí serían 150. Y esto también me tiene que dar 405 y si lo hiciera por aquí. Tal vez si alguno verifica, también debería dar 405 y aquí ya me da joules, ¿verdad? Es decir, aquí no hay que hacer la conversión esta, ¿verdad? Porque ya estoy usando la constante R con las unidades de joules. Y ya ahí tengo el trabajo 1, 2. Ok. Entonces, el calor 1, 2. ¿Qué sería el calor 1, 2? Voy a borrar por aquí. Vean que el calor en el proceso 1, 2 es un proceso a presión constante. Entonces, como es un proceso a presión constante, pues entonces el 1, 2 es un NCP delta T. Y me dijeron que es oxígeno, ¿verdad? Entonces el oxígeno es diatómico. Quiere decir que sería el N, que ya lo tengo. El CP, como es diatómico, son 7 medios de R, multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y ese Q12, no voy a poner los datos, ¿verdad? Porque va a ser lo mismo, sustituir el número de moles por 7 medios, que es 3.5, por la R, que ya están las unidades de joules, ¿verdad? Y hacer la resta de las temperaturas, que son 450 menos 300. Y bueno, haciendo todo eso, a mí me da ese calor 1418 y me da positivo. ¿Ok? Lo cual es correcto, ¿verdad? Estamos bien, porque estamos recorriendo el ciclo en el sentido horario. Entonces, en el sentido horario de 1 a 2, la máquina, ¿verdad? Absorbe calor. Entonces, este Q es positivo. Y ya con esto, ¿verdad? Ya teniendo el Q12 y teniendo el W12, ya uno puede calcular el cambio de la energía interna, que no sé si más adelante se lo están pidiendo. No, no se lo están pidiendo, solo el calor y el trabajo. ¿Ok? Entonces ya ahí estaría el trabajo y el calor. ¿Ok? Pero igual, es decir, en estos problemas es bueno hacerle todo, ¿verdad? Es decir, una vez que ya tiene el calor y el trabajo, calcule también el cambio de la energía interna, porque recuerde que ustedes al final tienen que sumarlos. Y entonces ese delta U le debería dar, el delta U de todo el ciclo, ¿verdad? Le debería dar muy cercano a cero. O bien sumar los calores y los trabajos y verificar que uno es el negativo del otro. ¿Ok? O sea, que son iguales en magnitud. Pero bueno, aquí el problema no lo está pidiendo, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes lleven sus cuentas por aparte para asegurarse de que no están dejando un signo botado. Ok, vamos al proceso, ¿cuál seguía? 2 a 3, ¿verdad? El proceso 2-3, que es isocórico. Entonces, en el 2-3, el trabajo en el 2-3 es cero de una vez, ¿verdad? Es un proceso isocórico. Ok. O sea, el delta U, el dV es cero. Con solo que uno ponga esto, cuando es isocórico, uno dice el W23 es igual a cero, ya que dV es cero. Punto. Si el diferencial es cero es porque lo que está diferenciando es una constante. Y ya por ahí lo está explicando. Lo está justificando. O simplemente dice que no hay área bajo la curva. Y también ya lo justificó. El Q23, ¿qué sería? Es un proceso a volumen constante. Entonces aquí sería un N CV delta T. Como es un gas diatómico, oxígeno, aquí es 5 medios multiplicado por R. Y las temperaturas son final menos inicial, de 2 a 3, o sea que sería la temperatura en 3 menos la temperatura en 2. Y este calor debería ser negativo. Vamos a ver, la temperatura en 3 es 250 y la temperatura en 2 es 450. Quiere decir que sí, que cuando yo le reste 250 a 450, me va a dar un negativo. Quiere decir que el calor 2,3 es un calor cedido. Y ese calor 2,3 a mí me dio menos 1351. ¿Qué unidades? Joules. Y ahí tengo el proceso de 2 a 3. ¿Ok? Vamos al proceso de 3 a 4.
En el proceso de 3 a 4 nos dicen que se trata de es isotérmico, ¿verdad? Entonces la temperatura es constante. Por lo tanto, ya sabíamos que el cambio de la energía interna es cero porque en un gas ideal la energía interna solamente es función de la temperatura. Así que ese delta U es cero. Por lo tanto, el Q34 tiene que ser igual al W34. Ambos, tanto calor y trabajo, tienen que ser iguales en magnitud. Ok, entonces yo calculo el Q34. ¿Qué sería el Q34? Es un proceso isotérmico, entonces es NR, temperatura en 3 o temperatura en 4, que es la misma, por el logaritmo natural de volumen final, que es volumen en 4, entre volumen en 3. Y sustituir, ¿verdad? Aquí tengo el N, que ya lo conozco, el R, la temperatura en 3, los volúmenes están en litros, pero no importa, se pueden usar así porque al aplicar el factor de conversión a metros cúbicos también se cancela. Así que este trabajo, bueno, y este trabajo aquí es positivo, ¿verdad? Pero veamos entonces el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen en 4 es menor que el volumen en 3. ¿Lo ven? Aquí es 4 y aquí es 6. Quiere decir que este resultado me va a dar ¿cómo? Me va a dar negativo. Ok, entonces ese W34 a mí me dio menos 274. ¿Qué unidades? Joules. Por lo tanto, entonces el calor, ¿cuánto tiene que dar? Vamos a ver, eso da negativo, ¿verdad? Esto aquí dio negativo, ¿verdad? Porque el volumen en 4 es menor que el volumen en 6. Ajá. Entonces quiere decir que el calor 3,4 debería ser ¿cuánto? Vean que es Q menos W, ¿verdad? ¿Está bien esto que estoy haciendo? O sea, el Q34 es 274. Es que no, ¿verdad? Déjeme ver. Estoy usando el convenio Q menos W. O sea que si esto es 0, Q es igual a W. ¿Verdad? Está bien ese signo ahí. Es que debería dar positivo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Sí, digo positivo. No sé por qué. ¿Cómo? A mí me dio positivo ahorita que lo hice en el cálculo, no sé por qué. ¿Te dio positivo? Sí, Pero ¿qué estoy haciendo mal aquí yo? Es lo que no veo porque estamos usando la ley como Q menos W. Y Q es W. Digo, sí, Q es igual a W. Es que si lo hago así no me da 0. Déjeme ver. Se me hizo un enredo con los signos. ¿Ves? Ese es el problema, que hay que tener cuidado con esto de los signos porque si no, mm, para ver, es que quiero justificar esto. Q menos W igual 0, ¿verdad? Entonces Q es igual a W.
Sí, está bien. Sí, sí. No, está bien el signo, porque vean que cuando uno hace esto, hace menos 274, o sea, hace, vamos a ver, no. Sí, el Q tiene que ser negativo aquí también, es negativo, así está bien. Es negativo para que cuando uno haga menos 274 con este convenio, ¿verdad? Le quede menos 274, que es este menos. Y menos más, y eso me da cero. Está bien. O sea, el trabajo está negativo, eso está correcto, porque el volumen 4 es menor que el volumen 3. Solamente que ahora, recuerde que en magnitud son iguales. Entonces el calor también tiene que ser negativo. Está bien. Ok. Bueno, sigamos. Vamos al proceso, entonces, ¿cuál me queda? De 4 a 1, ¿verdad? Entonces, de 4 a 1, es otra vez un proceso isocórico, que es este caso de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago aquí otra vez es que el trabajo de 4 a 1 es cero, ya que dV es cero. Y por lo tanto, Q es una constante. Y el calor de 4 a 1 es un proceso otra vez a presión constante. O sea que otra vez vuelve a ser N por 7 medios, R por la temperatura ahora en 1 menos la temperatura en 4. Y la temperatura en 1 es 300 y en 4 es 250. Quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Esta cantidad es positiva. Así que coincide con la descripción del problema, porque le está diciendo que de 4 a 1 es un calentamiento. Ok, entonces este calor de 4 a 1, sustituyendo los valores numéricos, a mí me dio 338. Ok, 338. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Está bien. Bueno, entonces, pues aquí, paso siguiente, aunque el problema no lo pida, ¿verdad? El paso siguiente aquí es comprobar el calor neto para, digamos, para estar seguros de que todo está bien, ¿verdad? Entonces aquí habría que hacer la sumatoria de los calores. El calor de 1 a 2, el de 2 a 3, el de 3 a 4, etcétera. Y habría que hacer el trabajo neto, que sería la sumatoria de los trabajos. Y estas dos cosas tienen que ser iguales en magnitud. O sea, tienen que dar exactamente lo mismo. Porque recuerden que el delta U del ciclo es cero. Entonces, si el delta U del ciclo es cero, eso quiere decir que el Q neto en magnitud tiene que ser igual al W neto. Así que cuando yo sume todos esos calores y sume todos esos trabajos, ambas cantidades tienen que ser iguales. No puede ser que le quede una igual con signo contrario. Algo andaría mal, ¿verdad? Tienen que ser las dos iguales. O ambos son negativos o ambos son positivos. ¿Ok? Pero entonces tienen que tener la misma magnitud. Pero no pueden tener signo opuesto. ¿Por qué? Porque estamos usando la primera ley con el convenio Q menos W. Si ustedes escogen usar Q más W, pues sí, le va a quedar una de estas cantidades con un signo negativo. Pero igual con la misma magnitud. Entonces, aquí, digamos, esto es, como les decía, importante hacerlo para verificar, es decir, parar aquí, ¿verdad? Antes de seguir, para verificar que todo esté bien, ¿verdad? Que los signos no nos hayamos comido algún signo durante el proceso de, de solución del problema. Pero bueno, suponemos que esto está bien, no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a seguir, vamos a pasar a la otra parte del problema. La otra parte del problema le dice que calcule la eficiencia de este dispositivo como máquina térmica y compárela con la de una máquina de Carnot. O sea, calcule la eficiencia como de una máquina real y la eficiencia, suponiendo que y la eficiencia como si fuera una máquina de Carnot. Ok, entonces voy a borrar por aquí.
Entonces, para calcular la eficiencia de una máquina real, que habíamos dicho, la eficiencia de una máquina real, la que yo llamo la eficiencia de la máquina, es el trabajo entre el QH. Esa era la definición, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el trabajo? ¿Qué era el término de arriba? Es el trabajo neto. ¿Ok? Que tiene que ser en valor absoluto. ¿Ok? O sea que eso sería la sumatoria de todos los trabajos. Y abajo es el QH, que en este caso sería el calor absorbido. En valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el calor absorbido aquí? Bueno, para eso hay que ver las flechas en el diagrama. ¿Dónde se absorbe calor? En el proceso de 1 a 2. ¿Y en cuál otro? Y en el proceso de 4 a 1, ¿no? Porque 4 a 1 son calentamiento. Ajá. Quiere decir que el calor absorbido es el proceso de 4 a 1 más el proceso de 1 a 2. ¿Sí? Que entonces esto sería, y el trabajo neto es la sumatoria de los trabajos. Quiere decir que para calcular la eficiencia de la máquina, el trabajo neto arriba a mí me dio 131. Vamos a verificarlo, ¿verdad? Arriba sería 405 más el trabajo de 2 a 3, que sería 0, más el trabajo de 3 a 4, que sería menos 274, más el trabajo de 4 a 1, que sería 0. Valor absoluto. Y el Q absorbido sería el Q en 4 a 1, que ese es 338, más el Q en 1 a 2. Y el 1 a 2 es 1418. Valor absoluto. Bueno, aquí abajo siempre va a ser una cantidad positiva, ¿no? Porque es el absorbido. Y todos los calores que sean absorbidos son positivos. Y aquí arriba, pues es a 405 restarle 274. Y eso debería dar 131. Entonces la eficiencia de la máquina sería 131 dividido entre la suma de 1418 más 338. Y eso me da, ¿cuánto es esto? 1418, 338, sería 8816, 1, 5, 7, 1. 1756. Y eso tiene que ser menor que 1, ¿verdad? A mí me da 0.0746, que en porcentaje eso es 7.46%. Esa es la eficiencia de esa máquina. ¿Okay? Y la de Carnot, la hacemos por aquí. La de Carnot sería 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. La temperatura mínima de operación y la máxima. O sea que eso sería 1 menos, y viendo la tabla, la menor temperatura que hay son 250. Y la mayor temperatura que hay ahí son 450. Y haciendo esa operación, me da 0.44. Y pasado a porcentaje es 44%. Que efectivamente es, bueno, 44.4%. Que efectivamente es mayor que, mucho mayor que 746, ¿verdad? Entonces, estamos comprobando, ¿verdad? El teorema de Carnot.
de que no hay una máquina que sea más eficiente que la máquina de Carnot si ambas están operando entre los mismos dos depósitos o entre las mismas dos fuentes de temperatura. Una a temperatura TH y otra a temperatura TC. Bueno, eso sería la eficiencia. Y por último, el problema le dice que calcule los cambios de entropía para cada proceso. Bueno, voy a borrar por aquí, si no hay ninguna pregunta, para hacerlo de los cambios de entropía. Entonces vean que esta tablita ayuda, ¿verdad? Porque pues le ordena a uno los cálculos para no dejar nada botado. Igual se pueden hacer una tabla también de las variables de estado. Es decir, yo aquí podría hacer otra tabla que diga variables de estado. Y entonces poner aquí Q en joules, W en joules, delta U en joules y por último delta S en joules sobre Kelvin. Y entonces rellenar esa tabla, completarla, ¿verdad? Con cada uno de los procesos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 3. Digo, de 4 a 1. Y entonces ir anotando todo, ¿verdad? Y al final totalizar. Y a veces les pongo la tablita así en el examen y les pongo aquí totales. Les pongo una tablita para ayudarlos a organizar los datos, ¿verdad? Entonces, este es el Q neto, ¿verdad? Este es el W neto, que tienen que ser iguales. Y esta columna tiene que sumar 0 y esta columna tiene que sumar 0. Entonces, si el Q neto es igual al W neto, es porque estas dos columnas dan 0, quiere decir que la tabla está bien hecha. O sea, todos los datos están bien, ¿verdad? Todo cerró. Ok, en estos problemas de ciclos, no se pueden cambiar datos ¿cómo se dice? Así, a ojo. Porque el problema es que el ciclo tiene que cerrar. Cuando digo cerrar es esto, ¿verdad? Que los totales, el Q tiene que ser igual al W y el delta U y el delta S tienen que darle 0. Okay, entonces en estos problemas no vaya usted a cambiar un dato de la nada, ¿verdad? O sea, quitar un volumen y poner otro, porque es posible que con ese dato que se escoja no cierre el ciclo, ¿verdad? Y eso ha pasado, ¿verdad? Inclusive ha pasado en exámenes de cátedra, ¿verdad? Exámenes de Física General 2 de Ingeniería, que en medio examen un profesor cambia un dato, ¿verdad? Y resulta que ya con eso el ciclo no funciona, o sea, no cierra, ¿verdad? Entonces, estos ciclos es mejor, ¿cómo se dice? Antes de hacerlo, ¿verdad? De ponerlo en un examen, asegurarse de que cierre, ¿verdad? De que se cumpla con esos totales ahí al final. Ya ha pasado, ¿verdad? Que cambian datos, ¿verdad? Y claro, se desarmó se tienen que dar los puntos del problema, ¿verdad? Bueno, ok, ¿qué faltaba? Los cambios de entropía, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a ver, vamos al proceso otra vez de 1 a 2. Vean que el proceso de 1 a 2 es un proceso isobárico. Entonces, ¿cómo se calcularía el cambio de entropía? Bueno, salgo de la definición, ¿verdad? Si usted se sabe la fórmula de una vez, si está seguro cuál es, se pone de una vez. O sea, de una vez ya, bueno, aquí no hay examen de desarrollo, pero uno sale de aquí, ¿verdad? De S es dQ entre T. Porque recuerden que esto es un proceso reversible, ¿verdad? Por eso le pusimos estas flechitas, porque lo estamos haciendo que la máquina opere ahí, ¿verdad? Indefinidamente. Entonces el delta S ya sabemos que es la entropía del estado inicial al estado final del dQ reversible entre T. Y como es un proceso a presión constante, pues entonces yo quiero simular un proceso reversible, por lo tanto dentro de la integral pongo NCP dt, porque es a presión constante.
y abajo me queda la T. Entonces aquí ya cambio los límites, o sea, cambio los estados por variables y ya puedo hacer la integral. Entonces la integral me va a quedar un n cp logaritmo natural de t final entre t inicial. Entonces en el proceso de 1 a 2 debería ser la t final, sería la temperatura en 2 y la t inicial sería la temperatura en 1. Y vean que la temperatura en 2 es mayor que la temperatura en 1. Quiere decir que esta cantidad, ¿cómo va a dar? Va a dar una cantidad positiva. ¿Verdad? Porque la integral ya por sí sola es positiva. Aquí la única forma que aparezca un signo es que los valores en el numerador y el denominador del argumento, el de arriba sea menor, por ejemplo. ¿Verdad? Pero en este caso P2 es mayor, por lo tanto el delta S de la entropía es mayor que 0. ¿Qué implica eso? ¿Qué dijimos la semana pasada? Vean que el proceso de 1 a 2 es un calentamiento a presión constante del estado inicial al estado final. Es un calentamiento. ¿Qué pasa en teoría cinética? ¿Qué dice la teoría cinética cuando calentamos un gas? ¿Qué pasa con las moléculas? Cuando calentamos el gas, ¿qué habíamos dicho? La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura. Pues comienza a aumentar. Las moléculas se mueven más rápido. Al moverse más rápido, hay más colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente que contiene el gas. Entonces, vean que el modelo de la teoría cinética está en acuerdo con el delta S que estamos calculando aquí. Dijimos la semana pasada que entre más positivo es el delta S, el sistema se está desordenando, lo cual es cierto desde el punto de vista microscópico. Al calentar el gas, hay más colisiones, ¿verdad? Entre las propias moléculas y las paredes que contienen las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces, este resultado es esperado, ¿verdad? Que sea positivo es lo que esperábamos. El sistema se está desordenando cuando usted está calentando el gas. ¿Ok? Bueno. Y ese delta S, sí, por aquí lo tengo. A mí me dio el delta S, el de 1 a 2. Voy a borrar por aquí para irlos poniendo. El delta de 1 a 2, delta S 1 a 2, a mí me dio 3.83. 3.83 joules entre Kelvin. Vamos al delta S1 del, ¿cuál es? El 2.3. Entonces el 2.3 es un proceso isocórico. Así que el razonamiento es muy parecido a este. Por lo tanto, ¿cómo lo calcularíamos? Lo vamos a calcular como es a volumen constante, entonces el delta S 2.3 es un NCV logaritmo natural de la temperatura en 3 entre la temperatura en 2. Y como es un gas diatómico, este CV es 5 medios de N R logaritmo natural de T en 3 entre T en 2. Pero ¿qué pasa aquí? Vean que la temperatura en 3 es menor que la temperatura en 2, ¿cierto? Porque en 2 es 450 y en 3 250. Quiere decir que este delta S a mí me va a dar negativo. ¿Y qué está pasando en el gas? ¿Qué le dice la descripción del problema? Bueno, el problema lo que está diciendo es que en el proceso de 2 a 3 ocurre un enfriamiento a volumen constante. O sea, se está disminuyendo la temperatura. Quiere decir que el sistema se está, desde el punto de vista microscópico, desde el punto de vista de la teoría cinética,
el gas que está haciendo, se está ordenando. ¿Ok? Al bajar la temperatura, se reduce la movilidad, o sea, disminuye la rapidez entre las moléculas, disminuye el número de colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente, así que el gas tiende a ordenarse desde el punto de vista microscópico. Y eso lo vemos aquí porque el delta S me da negativo. ¿Ok? Entonces ese delta S de 2 a 3 a mí me da menos 3,97. 3,97 Joule entre Kelvin. Vamos al delta S 3,4. ¿Qué pasa con el delta S 3,4? ¿Cómo lo calculamos? Es un proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, al ser un proceso isotérmico y queremos aplicar la definición de la integral del estado inicial al estado final del dQ reversible entre T, como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces yo puedo sacarlo fuera de la integral y me queda la integral del estado inicial al estado final del delta Q. Pero dijimos que ese delta Q es un diferencial inexacto. Por lo tanto, no aplica. O sea, cuando yo intento evaluar esta integral, lo único que voy a obtener es directamente Q por las propiedades de los diferenciales inexactos. Ya es un asunto más matemático que otra cosa. O sea, esto es una definición de las diferenciales inexactas, que no tienen un cambio de delta Q. Así que esos límites realmente no hay que evaluarlos. ¿Ok? Por lo tanto, el delta S es igual a Q entre T. Pero en el proceso isotérmico, Q es igual a W. Y el W lo calculé, ¿verdad? Así que ese W me dio menos 274. Entre la temperatura, ¿cuál temperatura pongo ahí? 250, ¿verdad? Porque es la temperatura en 3 y en 4. ¿Ok? Pues aquí serían 250. Igual, si estuviera en, cuidado, ¿verdad? Esta temperatura aquí es en Kelvin, ¿verdad? Algunas veces le ponen algún problema y le dejan las temperaturas en Celsius. Entonces a uno se le olvida pasarlo a Kelvin. Y ahí está el delta S 3,4. Esa operación a mí me da menos 1,096 Joule entre Kelvin. Y me falta el delta S en 4,1, que vuelve a ser un proceso isocórico. Y en la redacción del problema le dicen que es un calentamiento. Por lo tanto, al calentarse el gas, aumenta la temperatura, el sistema se desordena. Así que ese delta S tiene que ser otra vez positivo. Y como es un proceso a presión, a volumen constante, es lo mismo que de este lado, ¿verdad? De 4 a 1 es un 5 medios de n, r, logaritmo natural de volumen en 1 entre volumen en 4. Y el volumen en 1 es mayor que el volumen en 4, ¿verdad? En 50 Kelvin. Por lo tanto, este delta S va a ser positivo. Nuevamente el sistema se desordena. Y a mí me da 1,231 más 1,231 Joule entre Kelvin. ¿Ok? Y sumado eso, cuando yo sume todo esto, me debería dar aproximadamente 0. Por el manejo de las cifras, ¿verdad? Las reglas de redondeo y el uso de las cifras significativas, por más correcto que lo hagamos, ¿verdad? Siempre no le va a quedar un 0 entero, sino que le va a quedar un 0, algo. Pero ya es un asunto de, a la hora de usar las cifras significativas. Pero si le da muy bajo o negativo, está bien. Lo que le está diciendo es que está cerca de 0. ¿Ok? Pero no le podría dar un valor así como 5,3 o 7,5, algo así, ¿verdad? Porque está muy por encima de 0. Entonces ahí ya lo que pasaría es que estamos obviando algún signo, ¿verdad? O debiendo algún signo.
Entonces, cuando yo ponga estos delta S aquí, ¿verdad? 383, 397, menos 196 y 1231, sumado eso me tiene que dar aproximadamente 0. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema, jóvenes? Entonces, bueno, aquí estos problemas importantes, si lo ponen a hacer el ciclo, ¿verdad? Pues ahora no, porque en este curso no, es decir, no, todo es marqué con X, ¿verdad? Pero más adelante, en un eventual problema de desarrollo, ¿verdad? Es decir, hay que acostumbrarse a hacer los ciclos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Si no hay ninguna pregunta. Voy a borrar entonces. Bueno, este otro problema es de un motor de Carnot, es más cortito. Dice así, dice un motor de Carnot toma una cantidad de calor QH igual a 100 joules de un depósito a alta temperatura, a una temperatura TH igual a 1000 grados Celsius. Y desecha el calor restante a un depósito de baja temperatura, ATC igual a 10 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es, encuentre el trabajo que se obtiene de este proceso. Halle el trabajo que se obtiene en este proceso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a volverlo a leer. Dice, un motor de Carnot toma una cantidad de calor QH igual a 100 joules de un depósito a alta temperatura a una temperatura TH de 1000 grados Celsius y desecha el calor restante, el QC, ¿verdad? A un depósito de baja temperatura a TC igual 10 grados Celsius. Entonces le dicen, encuentre la cantidad de trabajo que se obtiene en este proceso. Entonces vean que le están hablando de la eficiencia de un motor de Carnot, ¿verdad? Entonces para un motor de Carnot, o sea, la eficiencia en general de Carnot yo la puedo calcular como 1 menos TC sobre TH. Pero también la eficiencia es el trabajo entre el QH. ¿Ok? Entonces, pues lo que me están diciendo es que igual estas dos cantidades y que despeje de ahí el W. Entonces, en este caso el W del motor de Carnot sería entonces QH multiplicado por 1 menos TC entre TH.
Y vean que esto es un factor adimensional, ¿verdad? Quiere decir que realmente el trabajo es un múltiplo, un múltiplo del calor absorbido, lo cual es correcto, ¿verdad? Porque según la segunda ley de la termodinámica, no todo el calor absorbido se convierte en trabajo, sino una parte va como trabajo y otra parte sale a las partes de la máquina. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es sustituir el QH, que son 100 joules, ¿verdad? Y aquí multiplicarlo por 1 menos la temperatura TH son 10, no, la TH son 1000, ¿verdad? 1000 y la TC son 10. ¿Ok? Recuerden que las temperaturas son en Kelvin, así que arriba hay que sumar 273 y abajo hay que sumar 273. Yo puse ahí el punto 15. ¿Ok? Y hacer esa operación. Aquí serían 283.15 Kelvin y aquí abajo serían 1273.15 Kelvin. Y hacer esa operación. Ese trabajo que hace la máquina de Carnot a mí me dio 77.76 joules. Y ahí está el trabajo. ¿Okay? Algunas veces le dicen también en una parte C del problema, o en una segunda parte, le dice que esa máquina de Carnot, suponga que es el motor de un automóvil, cuya masa son, no sé, 2000 kilogramos y que lo sacaron del reposo. Entonces, cuando ha absorbido esa cantidad de calor, ¿cuál es la velocidad que lleva el carro? Ok, lo que hay que hacer es, esto es trabajo neto. Entonces, 77.76 es igual a un medio de m, b final al cuadrado, menos un medio de m, b inicial al cuadrado. Y si sale del reposo, la velocidad inicial es 0. Y ya de ahí puedes sacar la velocidad que alcanzó el automóvil cuando ya ha absorbido 100 joules de la fuente de calor. Ok. Bueno, vamos a plantear otro. Y se los dejo para que ustedes lo completen. Voy a borrar aquí. Ok, esto dice así. Ujú. Déjenme ver si. Ok. Bueno, en este le dan el ciclo.
La presión está en atmósferas y el volumen está en litros. Y le dicen que es un ciclo que tiene esta forma. Entonces este es el volumen 1. Este es el volumen 3. Y le dice que aquí es una atmósfera. Y que aquí es P2. Entonces las flechas van así en este sentido, ¿verdad? En sentido horario. De acuerdo con la primera ley, ¿verdad? El convenio Q menos W. Entonces este es el punto 1. Este es el punto 2. Y este es el punto 3. El problema, el enunciado es así, ¿eh? En el ciclo que se muestra en la figura, un mol de un gas diatómico, se encuentra inicialmente a una presión de una atmósfera, que es aquí, ¿verdad? En el punto 1. Dice una temperatura de 0 grados Celsius, o sea que en 1 tiene las siguientes condiciones. Una atmósfera, dice que una temperatura de 0 grados Celsius, dice, y un volumen de 22.4 litros. Eso en química le dicen, ¿cómo le decían? Un gas ATPN, ¿verdad? Temperatura y presión normales. Entonces dice, el gas se calienta a volumen constante hasta la temperatura T2 de 150 grados Celsius. Y luego se expansiona adiabáticamente, quiere decir que esto es adiabático, se expansiona adiabáticamente hasta que su presión vuelve a ser de una atmósfera. O sea, hasta que llega otra vez al punto 3, ¿verdad? En donde P1 es igual a P3. Y aquí, como es adiabático, la temperatura en 2 no puede ser igual a la temperatura en 3. Ok. Dice, luego se comprime a presión constante hasta su estado original. Es decir, este proceso de aquí. Vean que si le hubieran dicho que haga el diagrama PV también se podía, ¿verdad? Con la descripción que le estaba dando. Vean que dice que el gas se calienta, ¿ok? A volumen constante. Entonces quiere decir que el calor entra por aquí. ¿Y por dónde tiene que salir? Por aquí. Porque al ser 2,3 adiabático, por ahí no entra ni sale calor. Entonces todo lo que entra por aquí, el gas lo cede por aquí. Bueno, ¿y qué le pide el problema? Dice, calcule lo siguiente, la temperatura T3 después de la expansión adiabática. La temperatura T3, la temperatura aquí, después de la expansión adiabática. O sea, cuando viene de 2 a 3. ¿Cómo calcularíamos esa temperatura? ¿Cómo la podríamos calcular? Mm, Bueno, yo ahí usé 1 y 3, ¿verdad? Entonces yo dije que como es un proceso a presión constante, ¿verdad? Entonces lo que va a cambiar es el V entre T. O sea que V3 entre T3 tiene que ser igual a V1 entre T1. Y de ahí yo puedo sacar la temperatura 3. Porque la temperatura 3 sería la temperatura 1 multiplicado por
B3 entre B1. Ujú. Y la temperatura en 1 la tengo, ¿verdad? Y los volúmenes. Los volúmenes no los tengo, ¿verdad? Bueno, el volumen en 1 sí. El que no tengo es el volumen en 3. ¿Cómo lo podría calcular? Esto estoy haciendo bien el dibujo. Bueno, aquí yo usaría esto. Yo usaría esto. P2, V2 a la gama es igual a P3, V3 a la gama. Porque necesito calcular V3. Y es un gas diatómico, ¿verdad? Entonces gamma es 7 medios entre 5 medios. Eso sería 7 quintos. Pero no tengo la presión en 2. Entonces tengo que ir más para atrás, ¿verdad? La presión en 2 sería, si relaciono 1 con 2, la presión sería presión en 1 entre temperatura en 1 es igual a presión en 2 entre temperatura en 2. Y aquí puedo sacar la presión en 2, ¿verdad? La presión en 2 a mí me dio 1.55 atmósferas. Y ya con esto me devuelvo aquí. Porque el volumen en 2 ok, tengo la presión en 2. Ajá. Sí, ya puedo calcular el volumen en 3, ¿verdad? Porque el volumen en 2 es igual que el 1, ya lo vi. El volumen en 3 sería a la gama, es presión en 2 entre presión en 3, V2 a la gama, ¿verdad? Quiere decir que el volumen en 3 sería V2 multiplicado por la raíz gamaésima, así se diría, no estoy seguro. Entre P3, ¿verdad? Y ahí saco ya el volumen en 3. Ese volumen en 3 me da 30.6 litros. Y ya tengo el volumen en 3. Y con el volumen en 3 me devuelvo aquí. Y ya tendría la temperatura en 3. La temperatura en 3 me da 373 Kelvin. Ajá. Vean a ver si está bien. Pues aquí la temperatura son 0, que son 273. Aquí son 150. Y aquí en 3 son 373. Quiere decir que en el punto 3 el gas hierve, ¿verdad? Vaporiza, porque está a 100 grados Celsius. ¿Ok? Luego, la parte B del problema le dice que el calor absorbido y cedido por el sistema durante cada proceso. ¿Ok? Calor absorbido y cedido.
Ya sabemos que el calor absorbido solamente es en el proceso 1-2. Entonces el calor 1-2 es el Q absorbido. Y como es a volumen constante, aquí sería un N por CV por delta T. Que esto sería N y el CV, como es diatómico, el CV son 5 medios de R. Por el delta T, que sería T2 menos T1. ¿Ok? Y vea que aquí son 150, ¿verdad? Hay que pasarlo a Kelvin. Y ahí tendría el calor. Ese calor me tiene que dar positivo. ¿Y el cedido cuál sería? El cedido es en 3,1. Porque en 3,1, porque el otro caso 2,3 es adiabático, ¿verdad? Pues aquí sería el Q cedido. Y el cedido sería presión constante. Entonces sería un N, CP, delta T. Y como es diatómico, el CP son 7 medios de R. Quiere decir que aquí el C, el cedido, sería N por 7 medios R por delta T. Y el delta T sería T1 menos T3. Y efectivamente, ¿eh? T1 es menor que T3, por lo tanto esto tiene que ser negativo. ¿Qué unidades tienen que tener? Joules. ¿Ok? Esos calores a mí me dieron, el 1,2 me dio 3,12, bueno, 3,120 aproximadamente. ¿Ok? Y el 2 y el 3,1 me dio menos 2,000, menos 2,900. 2,000, ¿cómo es la cosa? Menos 2,910. Joules. Joules. Ok, entonces ahí están los calores absorbidos y cedidos. Y el calor de 2,3 es 0, porque es un proceso adiabático. ¿Ok? ¿Qué más pide el problema? Dice que calcule el rendimiento de este ciclo y el rendimiento de un ciclo de Carnot que opere entre las temperaturas extremas del ciclo. O sea, el rendimiento de la máquina, la eficiencia, que sería el trabajo que hace la máquina dividido entre el Q absorbido. Valor absoluto, ¿verdad? Que esto sería el W de la máquina, el trabajo neto, ¿verdad? Valor absoluto entre el Q absorbido. Y el Q absorbido es únicamente ¿quién? El Q12. Entonces, este se los dejo para que ustedes lo completen. La eficiencia a mí me dio ahí 6,7%. Entonces aquí tienen que calcular el trabajo neto, ¿verdad? El trabajo neto es la suma de los trabajos en cada proceso, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, como lo hicimos en el primer problema ahora que empezamos. Entonces, esto se los dejo para que lo hagan. Y el Q absorbido ya lo tengo, ¿verdad? Porque el Q absorbido es el 1,2, que es 3,120. Entonces, lo que falta calcular es el trabajo neto para dividirlo entre 3,120 y eso me tiene que dar 6,7%. Y luego me dice que el rendimiento de la máquina de Carnot, la E de Carnot, es más fácil porque es 1 menos la temperatura TC entre la TH, la más baja entre la más alta. Entonces, de las temperaturas que tengo ahí, vean que la más baja, ¿cuál sería? La más baja sería 0 grados Celsius, ¿verdad? Que sería 1 menos 273,15 dividido entre la más alta, que es 373,15. Ah, no, mentira. La más alta no es... Uy, aquí yo tengo otro valor. No me diga. ¿Cuál temperatura no calculamos? Ah, no, mentira. La más alta es en 2, ¿verdad?
no es en 3, ¿de acuerdo? Porque aquí son 100 y aquí son 150, lo estoy diciendo mal. Por eso es que son 150 más 273, ahora sí. Eso me da 423 aproximadamente. Quitémosle el punto 15 y hacer esa eficiencia. 1 menos 273 entre 423. Eso da 35.5%. Y efectivamente vean que es mucho mayor que 6.7, ¿verdad? Que es la eficiencia de la máquina. Entonces estamos bien. ¿Ok? Entonces lo que quedó pendiente es calcular el trabajo neto. ¿Ok? Y verificar que la eficiencia de la máquina es 6.7. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta, el próximo jueves vamos a continuar con los problemas haciendo problemas de este material sobre, sobre máquinas térmicas. Tal vez tenemos que hacer uno de teoría cinética, ¿verdad? Aunque ya yo había hecho algunos ahí de teoría cinética, pero tal vez uno aquí que sea una clase sincrónica. Entonces, pues el jueves continuamos para acabar con el material. Ya el jueves sería la última clase, ¿verdad? Así que lo que nos quedaría serían horas de consulta para la próxima semana, aclarar dudas sobre el material. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues continuamos el jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ok, hasta luego. Profe.